acá, la manera como está expuesta el teclado numérico en una calculadora. Si se acuerdan, la calculadora cuando empieza desde abajo, el teclado, el teléfono empieza desde arriba. Y ese detalle tan mínimo fue recogido por los brasileros a la hora de implementar el voto electrónico. Por ejemplo, cuando la gente está más familiarizada con un teléfono que con una calculadora, entonces a la hora que vayan a manejar este aparato, que para muchos será novedoso y será la primera vez que se enfrenten a él, tiene que ser lo más familiar posible. Y también Brasil tenía el tema de un gran nivel de analfabetismo y también no podían poner letras y nada porque los números también estaban relacionados a, eso digamos, el marco del caso brasilero, a que todas las líneas de los buses eran por números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces la gente estaba más familiarizada con los números que con otra manera, o sea, digamos, que con letras, ¿no? Porque se pudo haber puesto el candidato A, B, C, D, E en vez de 1, 2, 3. Entonces todo eso, digamos, esos detalles mínimos, todos fueron tomados en consideración. Entonces, el Perú, en el 96, cuando empezó a implementar el voto electrónico, como también era, o sea, el Perú era las primeras veces, se prestó esta, como se suele decir, solución tecnológica para que, digamos, para que vayan probando y vayan viendo, vayan testeando cómo va con la gente y con la población. Entonces, a partir de ahí, a partir del 96, se empezó a utilizar el voto electrónico. Ahora, conceptualmente, el voto electrónico abarca, digamos, una definición amplia y una definición mínima. Una definición amplia implica todo el sistema, todo el proceso electoral que se encuentre sistematizado. Desde el diseño de los distritos, desde la manera como se digita la votación, desde la manera como se digitaliza el padrón electoral para que las personas que van a votar, el diseño mismo, la logística misma del proceso electoral, todo sistematizado hasta el acto de sufragio en sí mismo. ¿Sí? ¿Me escuchan con voz o prefieren? Para que no se canse, siga un micrófono. Claro. Entonces, en la definición amplia de voto electrónico tenemos que abarca todo el proceso electoral, o sea, desde que se formula, digamos, el padrón electoral, cómo se crean los distritos, el mapa electoral, la logística, el escrutinio, la presentación de resultados, todo es digitalizado. Y una definición más mínima ya es simplemente el acto de sufragio mismo. Entonces, el Perú ya ha ido también, como sabemos, trabajando a lo largo de todos estos años en sistematizar, o sea, hacer, digamos, electrónico varias etapas del proceso electoral. Actualmente ya está el 80%, 90%, solo falta que ya, si quieren, se generalice el tema de votar, el acto mismo de sufragio, que sea electrónicamente. Entonces, dentro de la parte de la historia, eso fue el 96, a partir de ahí se inició toda la implementación y luego se fue probando porque, digamos, la máquina que yo les comento no era la única máquina que estaba en el mercado, también Venezuela ha sistematizado su información, entonces, pero Venezuela también, digamos, la solución tecnológica, el aparato donde uno va a ir a votar, también es totalmente distinto al brasilero porque responde a las realidades venezolanas. Si bien lo que sucedió con el Perú fue que a partir del 96 empezó a probar con distintas soluciones tecnológicas. Probó con la brasilera, probó con esta venezolana, probó con distintos mecanismos. En el 2003, digamos, fue un momento, como una suerte de punto de inflexión, un momento quiebre, porque a partir de ahí dijeron, ok, vamos ahora a presentar tres distintas soluciones, tres distintas maneras de votar, porque la gente vaya a elegir y vaya a experimentar esas tres maneras distintas y vamos a ver cuál sería la mejor. Entonces, una de ellas era la votación numérica, la otra era la votación con pantalla táctil, que presionas la pantalla, y una tercera era la votación con mouse, mueves el mouse y a tu candidato favorito y lo marcabas. Entonces, en el 2003 se hizo esta prueba con esas tres soluciones tecnológicas distintas en el Festijoven de Lima que hubo y con los partidos políticos.
se juntaron con PPC, se juntaron con Somos Perú, y la idea era empezar justamente a familiarizar más a los distintos actores con el voto electrónico. Entonces, lo que se hizo fue, no es que, digamos, la OMP en ese momento llevó las soluciones tecnológicas, traigan a sus militantes, por favor, vengan, prueben y díganos cuál les pareció, sino que más bien se aprovechó las elecciones internas de estos partidos políticos para que tienen que ir a votar y elegir la lista de candidatos y los demás partidos y sucesivamente. La idea era justamente en esa votación recoger cuál era la solución que a las personas les parecía más sencilla. Entonces teníamos esas 3 votaciones y se fue, digamos, tanto Somos Perú como PPC y Acción Popular y el Partido Crista fueron los 4 partidos que participaban en estas elecciones internas con esas 3 soluciones tecnológicas, y se recogieron, digamos, las percepciones para saber cuáles eran cuál debía ser el camino que debía tomar más o menos el Perú para diseñar justamente esa solución tecnológica. Entonces, de estas 3, así digamos, conceptualmente a ustedes, ¿cuáles creen que les resultó más sencilla? Entre el mouse, el número y la pantalla táctil. Efectivamente. La más sencilla para todos fue la táctil, porque era más intuitiva, digamos, no ves la cara y la presiona nomás y ya no hay mucho más que hacer. El mouse a la gente le pareció un poco más difícil la idea de llevar el mouse, y entonces a partir de ahí, digamos, se dijo, ok, la manera que se va a tener que implementar el voto electrónico ya no va a ser numérico, sino va a ser vía pantalla táctil. Esta es, digamos, hacia donde tenemos que ir y tenemos que empezar a trabajar y reunir todos los esfuerzos. Entonces, luego, a partir del 2005, sale una ley que declara que se va a implementar gradualmente el voto electrónico. Y ahora sí por ley, entonces a partir de ahí, digamos, todo el sistema electoral ya tenía un respaldo normativo y tenían que trabajar sí o sí para empezar a implementar el voto electrónico. Entonces, lo que sucedió también fue que el Perú empezó a trabajar ya no con, digamos, las soluciones tecnológicas que presentaban otros países, sino se decidió trabajar con una solución tecnológica propia. Es decir, de acá ya tenemos ingenieros que empezaron a trabajar en cuál era el mejor mecanismo, el mejor aparato de votación que realmente fuera sencillo de usar, que fuera factible de ser usado y que fuera fácil de ser transportado. Como podrán saber, nuestra geografía no es muy amigable, que digamos, si se quiere empezar a transportar distintos, si se quiere movilizar. Y uno de los grandes problemas también es justamente no solo el problema del transporte, sino también que en muchos lugares donde se vota tampoco hay electricidad, es un algo electrónico, y en última instancia, algo que también suele suceder, es que en muchos casos, o sea, las votaciones normalmente se hacen en colegios, donde hay una mesa donde se pone se hace, digamos, cuadradito, uno va y vota y tienes el presidente de mesa y bueno, vas, votas y firmas. Pero en muchos casos tampoco hay, digamos, hasta en algunas partes del país, ese equipo mínimo. O sea, no una mesa donde puedas poner tú un aparato electrónico. Entonces, se empezó a trabajar en una solución tecnológica que permita sortear todas estas dificultades. Entonces, lo que se creó fue ya no esta caja, que era, como le había mencionado más o menos, de este tamaño, sino ya una caja que era, no tengo nada que le parezca el tamaño, que era casi, digamos, más o menos similar a ese tamaño, toda cuadrada, que ella en sí misma se convierte en una ánfora de votación. Tú armas, es ver la instalación, me lo parece como un transforme, porque abren la caja y le sacan unas patas que sirve de sostén a la misma máquina, y digamos de la tapa, digamos acá sacan las patitas, de la tapa abren como una forma de protección
para la pantalla y que efectivamente todavía el voto sigue siendo secreto y nadie puede ver que uno está votando. Y aparte, por algo también muy importante, que es el tema de la luz, el reflejo a la pantalla. Tienes que más o menos protegerla porque muchos saben, ¿no? Como estos que a veces son casi espejos y la luz cae directamente. Entonces, se trabajó en esta nueva solución tecnológica y es hasta el momento la solución tecnológica que se viene implementando. Esta solución es, como les había comentado, en pantalla táctil, pero hubo un punto importante, y es que esta solución empezó a tener algunos rasgos que las otras no habían tenido. ¿Qué había pasado? A partir del 2003, como les comenté, la gente ya estaba más familiarizada con las computadoras. A partir del 2003, 2005, 2010, ya las computadoras no era algo tan novedoso, sino más bien todo lo contrario, algo mucho más cotidiano. Entonces, los temores que surgieron también fueron distintos. Uno de los temores, cuando uno ya empieza a conocer a mayor detalle cómo funciona la computadora, cómo funciona la informática, cómo funciona el software, es que es lo que uno puede pensar que se puede hacer con algo electrónico, con el software. ¿Qué es lo que se podría hacer? Que uno puede tener el temor que pase. Hackeo. El hackeo, exacto. El hackeo, y que puedas a partir de ahí, digamos, modificar la votación y de pronto en un distrito determinado un candidato se dio absolutamente todos los votos, ¿no? O sea, el problema ya no era un tema de si sé cómo funciona o no funciona, que va a ser familiar o no familiar, sino ya, digamos, el temor iba más allá, ya asumía esa familiaridad con, digamos, lo tecnológico, lo electrónico, y entonces el temor era por ese lado. Era, oye, pero si yo voto, ¿cómo me aseguro que no me vas a hackear, vas a manipular los votos? Entonces, a partir de ahí se fue trabajando justamente en que esta solución tecnológica uno iba, digamos, lo voy a ya contar más o menos cómo es todo el proceso de votación con esta nueva solución que ya se viene implementando. Es que uno va, le entrega el DNI, digamos, al presidente Mesa, lo hacen como un check con los rayos, Código de barras. con el código de barras, leen el DNI y te dan una tarjeta de crédito. Entonces tú con tu tarjeta de crédito te acercas a la máquina y lo que haces es, para activarla, tienes que insertarle una ranura. Y como quien va a sacar dinero a un banco, ya insertas en la ranura de la tarjeta y se activa. Se prende y lo que se presenta es la cédula de votación tal cual. Así como nosotros en algún momento la hemos visto de manera física, ya así se presenta en la pantalla. Y lo único que hace la persona es votar y confirmar su voto. Y una vez que confirma su voto, sacas la tarjeta y ¿qué hace digamos, la computadora o esta solución tecnológica? Imprime un voucher. Ese voucher, también con un código de barras, es una manera de reconfirmar físicamente, de manera palpable, que tu voto ha sido emitido. Y este voucher, como cuando agarrabas a comprar en Plaza B, te dan tu voucher, se oye igualito, lo pones en un ánfora. Entonces, la idea detrás del voucher es que, en última instancia, si es que, como a veces suele pasar, los personajes dicen, no, quiero volver a revisar todos los votos, esta ánfora sirve como un mecanismo para asegurarse que efectivamente la máquina no haya sido hackeada y no haya manipulado los votos. Entonces, porque de pronto recogen el resultado y se ven que el 100% de todos los votos iba para un candidato A y eso es prácticamente imposible. Entonces el personal dice, no, eso está mal, acá lo han manipulado, entonces quiero que se le cuenten todos los votos. Entonces ya se abre el ánfora y empiezan a revisar cada uno de estos vouchers. Entonces, esto fue lo que, digamos, todo este proceso que se fue dando a partir del 2005, 2006, recogiendo las distintas inquietudes. Al final lo que hizo fue que el Perú terminó por construir su propia solución tecnológica. O sea, el Perú ya no, digamos, compra o pide prestado o alquila los equipos a IBM,
o a UNICIS de Venezuela, sino ya los elabora. Y un detalle que les quería comentar de esta solución tecnológica es que dura la misma máquina prendida durante unas 10 horas. Entonces, en principio, una vez que instalas, digamos, la solución tecnológica, el equipo, la computadora, para empezar la jornada electoral, el tiempo de duración que tiene la batería es de 10 horas, que en principio te permite justamente abarcar toda la jornada electoral y no se acabaría la batería, no habría ningún tipo de esos problemas. Y otro detalle ya más técnico es que, como tiene que ser transportado y todo, es un material más o menos bien recio que aguante justamente todos los viajes y los golpes que pueda sufrir. Tampoco lo vamos a tirar a un tercer cuarto piso, pero digamos el trajín cotidiano, ¿no? Que es una computadora y que tienes que llevarlas logísticamente a todas las partes del Perú y no vas a llevar una sola, 5 personas, sino la llevas en grandes grupos. Entonces la idea era también crear un cascarón que sirviera de protección a este mismo equipo. Entonces, como ustedes mencionaron, los años a los que hicieron referencia efectivamente y eran los pilotos que se estaban probando con esta nueva solución tecnológica, y justamente uno de los casos emblemáticos fue también la votación de segunda vuelta de 2011, donde se utilizó el voto electrónico en Pacarán, ¿no? Donde allá se mostró, y era un poco más sencillo, ¿no? En la segunda vuelta entre Keiko y Ollanta, simplemente las personas veían las dos fotos, marcaban, y fue el primer, digamos, distrito en una elección nacional vinculante en que se utiliza el voto electrónico. Ya han habido otros distritos, ya han habido otras elecciones, ahora las últimas elecciones 2014 también ya se utilizó. Entonces, digamos, será pues cuestión de tiempo que ya poco a poco a futuro ya veamos cada vez más la presencia del voto electrónico, y acá no sé, 10 años quizás ya toda la votación sea efectivamente electrónica.